¿Alguna vez has sentido que el universo entero conspira para aplastarte, justo cuando ya no te quedan fuerzas para levantarte? Imagina a una mujer sola, cargando el peso de 3 vidas inocentes sobre sus hombros frágiles, caminando hacia la nada mientras una tormenta feroz intenta borrar su existencia. No tiene dinero, no tiene hogar. Su única esperanza es una estructura monstruosa en medio de un bosque olvidado, una construcción que desafía toda lógica y razón. Lo que ella no sabe es que, al cruzar ese umbral prohibido, no solo está salvando a sus hijos de la lluvia, sino que está a punto de despertar un secreto que ha dormido bajo la tierra por décadas. Un secreto escondido en el corazón de un tallo gigante que cambiará su destino de una forma que ni tú ni ella podrían jamás imaginar. ¿Te atreves a entrar con ella? El cielo no estaba simplemente lloviendo, parecía estar llorando con una furia vengativa, como si los ángeles mismos hubieran decidido castigar la tierra esa noche. En medio de aquella oscuridad casi líquida, donde los árboles se retorcían como espectros agonizantes bajo el azote del viento, una figura solitaria avanzaba con una lentitud dolorosa. Era Valentina. Su abrigo, alguna vez elegante, ahora era un trapo pesado y empapado que se adhería a su piel helada, pero ella apenas sentía el frío en su propio cuerpo. Todo su ser, cada fibra de su instinto maternal, estaba concentrado en el pequeño bulto que llevaba presionado contra su pecho. El pequeño Nicolás, de apenas 8 meses de vida, quien lloraba con un gemido débil, ahogado por el estruendo de los truenos que sacudían el suelo fangoso. «Mamá, ya no puedo más», gritó Camila, su hija de 6 años, cuya voz se quebraba por el terror y el agotamiento. Sus pequeñas botas se habían atascado en el lodo espeso por tercera vez en menos de 100 metros. Valentina se detuvo, sintiendo cómo el agua le corría por la cara, mezclándose con las lágrimas calientes que se negaba a dejar salir del todo. Se giró hacia atrás, donde Santiago, su hijo mayor de 8 años, intentaba con todas sus fuerzas tirar de la mano de su hermana para liberarla del barro. Santiago, tan pequeño y ya obligado a ser el hombre de la familia, tenía los labios morados por el frío, pero en sus ojos brillaba una determinación que le partía el corazón a su madre. «Falta poco, mi amor. Te lo prometo, falta muy poco», gritó Valentina tratando de imponer su voz sobre el aullido del viento, aunque en el fondo de su alma la duda la carcomía como un ácido. ¿Realmente faltaba poco? ¿O estaban caminando hacia su propia tumba en medio de aquella sierra desolada? Con un esfuerzo sobrehumano, Valentina reajustó al bebé en su brazo izquierdo y extendió la mano derecha para ayudar a Camila. El contacto con la piel helada de su hija fue un recordatorio brutal de la realidad. Si no encontraban refugio en la próxima hora, la hipotermia se los llevaría a todos. Mientras avanzaban a trompicones, la mente de Valentina, traicionera, la arrastró de vuelta al momento exacto en que su vida se había hecho pedazos. No había sido la muerte de su esposo, Alejandro, en aquel trágico accidente de coche lo que la había destruido por completo. Eso solo le había roto el corazón. Lo que la había dejado en la ruina total había sido la traición. Recordó la cara de Rodrigo, su cuñado, un hombre con alma de serpiente y sonrisa de hielo. Recordó el día, apenas una semana después del funeral, cuando él apareció en la hacienda con los abogados y la policía. «Alejandro tenía deudas, querida cuñada», había dicho Rodrigo con una falsa compasión que le revolvía el estómago. «Deudas enormes que tú desconocías. La hacienda es mía ahora, es el pago. Y por cierto, faltan joyas de la abuela. Sería una pena que la policía te investigara por robo, ¿verdad? Mejor vete. Desaparece». La había echado como a un perro, sin dinero, con las cuentas bloqueadas y con la amenaza de la cárcel pendiendo sobre su cabeza si intentaba pelear. Valentina había huido. La familia de Alejandro le dio la espalda, creyendo las mentiras de Rodrigo. Su propia familia no existía. Solo le quedaba un papel arrugado que había encontrado entre las viejas cartas de Alejandro. Una escritura olvidada de una propiedad en la sierra, un legado de un tío abuelo excéntrico al que todos llamaban el loco. Nadie quería esa propiedad. Decían que estaba maldita, que era una aberración, pero para Valentina
Esa aberración era la única tabla de salvación en un océano de desgracias. «¡Mamá! ¡Mira!». El grito de Santiago la sacó de sus recuerdos dolorosos. Un relámpago iluminó el cielo, rasgando la noche con una luz blanca y cegadora, y allí, frente a ellos, se alzaba. Valentina se detuvo en seco, boquiabierta, olvidando por un segundo el frío y la lluvia. No era una cabaña, no era una casa normal. Lo que tenían delante era, sin lugar a dudas, la construcción más extraña que jamás habían visto ojos humanos. Parecía haber brotado de la tierra misma, una estructura inmensa de piedra y madera petrificada con la forma perfecta de un hongo gigante. El techo, una cúpula enorme y abombada, sobresalía varios metros más allá de las paredes circulares, creando un alero natural que protegía la base. Las ventanas eran redondas, como ojos de buey, y estaban oscuras, muertas. La casa hongo se erguía en medio del claro del bosque como un monumento a la locura o a la fantasía, cubierta de enredaderas y musgo que colgaban como barbas de anciano. Era grotesca, era intimidante, pero bajo el alero de ese sombrero de hongo titánico, la tierra parecía seca. «Vamos», dijo Valentina, empujando a sus hijos hacia la estructura. «Corran». Llegaron bajo la protección del techo gigante jadeando, con los pulmones ardiendo. El alivio de no sentir la lluvia golpeando sus cabezas fue inmediato, pero el miedo no desapareció. La casa emanaba una energía antigua, un silencio pesado que ni siquiera la tormenta lograba perturbar. Estaban frente a la puerta principal, una pieza ovalada de madera maciza, reforzada con hierro oxidado, que no tenía cerradura visible, solo un extraño panel con relieves florales. Valentina dejó a Nicolás en los brazos temblorosos de Santiago por un momento y se enfrentó a la puerta. Golpeó con los puños, gritó, pero la madera ni siquiera vibró. Era sólida como una roca. La desesperación comenzó a subir por su garganta, un grito ahogado de pánico puro. No podían quedarse afuera. El frío de la noche acabaría con el bebé. «Por favor», suplicó a la nada, golpeando la madera hasta que sus nudillos sangraron. «Mis hijos se mueren de frío. ¡Ábrete!». Fue entonces cuando Camila, con su inocencia intacta a pesar del horror, señaló algo cerca del suelo, junto al marco de la puerta. «Mamá, hay una palanca ahí, debajo de esa raíz». Valentina se arrodilló en el suelo seco y polvoriento. Efectivamente, una de las raíces de madera tallada que decoraban la entrada no era decorativa. Era un mecanismo. Con un gruñido de esfuerzo, tiró de ella. Se escuchó un chasquido profundo, como huesos rompiéndose, seguido de un gemido de engranajes que no se habían movido en 50 años. La puerta ovalada se deslizó hacia un lado, desapareciendo dentro del muro, y exhaló un aliento de aire viciado, con olor a tierra seca, hierbas antiguas y polvo. «Entren. No toquen nada. Quédense cerca de mí», ordenó Valentina, recuperando al bebé y empujando suavemente a los niños hacia la oscuridad. El interior estaba en penumbras, apenas iluminado por los relámpagos que entraban por las ventanas circulares sucias. Valentina sacó de su bolsillo una pequeña linterna de dinamo, la única fuente de luz que habían logrado salvar, y la accionó. El zumbido mecánico de la linterna fue el único sonido en la sala. El haz de luz reveló un espacio circular inmenso. No había paredes divisorias en la planta baja, solo una gran sala diáfana llena de muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas agazapados. Pero lo que dominaba todo el espacio, lo que robaba el aliento, era lo que había en el centro exacto de la casa. Era el tallo, una columna central masiva de al menos 3 metros de diámetro que subía desde el suelo hasta perderse en la oscuridad del techo abovedado. No parecía hecha de ladrillos, sino de una sola pieza de un material extraño, liso y cálido al tacto, con vetas que parecían pulsar levemente bajo la luz de la linterna. Parecía el tallo real del hongo gigante, sosteniendo toda la estructura, como si la casa fuera un organismo vivo y ese pilar fuera su corazón. Los niños se acurrucaron juntos en un viejo sofá polvoriento que Valentina destapó rápidamente. Nicolás había dejado de llorar y ahora dormía, agotado.
Santiago y Camila miraban el lugar con ojos desorbitados. ¿Aquí vivía el tío loco?, susurró Santiago, su voz resonando con eco en la sala circular. Aquí vamos a estar seguros esta noche, eso es lo que importa, respondió Valentina, aunque no se sentía segura en absoluto. Mientras los niños intentaban entrar en calor, Valentina se puso de pie. Necesitaba asegurarse de que no hubiera animales o peligros escondidos. Comenzó a caminar alrededor del tallo gigante central. La superficie del pilar la atraía de una manera inexplicable. No era piedra fría. Al acercar su mano, sintió una temperatura agradable emanando de él. Era la fuente de calor de la casa. ¿Cómo era posible que siguiera caliente después de tantos años de abandono? Valentina posó la palma de su mano sobre la superficie del tallo. Sintió una vibración muy sutil, un zumbido de baja frecuencia que le subió por el brazo y le erizó la piel de la nuca. No era un sistema de calefacción normal. Había algo activo ahí dentro. ¿Qué eres?, murmuró para sí misma. Sus dedos recorrieron una de las vetas del material y de repente se detuvieron. Había una imperfección, una hendidura casi invisible que rompía la suavidad del pilar. Movida por una curiosidad que superaba a su miedo, Valentina presionó. No era una grieta, era un botón oculto, perfectamente camuflado en la textura orgánica del tallo. Al instante, un sonido metálico resonó dentro del pilar seco y fuerte, como el cerrojo de una caja fuerte gigante. Los niños dieron un salto en el sofá. «Mamá, ¿qué fue eso?», gritó Camila. Antes de que Valentina pudiera responder o alejarse, una sección curva del tallo gigante se desplazó hacia adelante y luego se deslizó lateralmente con una suavidad hidráulica asombrosa. No era un pilar sólido, era hueco. Valentina retrocedió un paso, con el corazón golpeándole las costillas como un martillo. La apertura revelaba un interior oscuro dentro de la columna. No estaba vacío. Frente a ella, iluminada apenas por el haz tembloroso de su linterna, había una escalera de caracol hecha de metal forjado que descendía hacia las profundidades de la tierra, mucho más abajo de los cimientos de la casa. Del hueco emergió un olor distinto. No olía a humedad ni a encierro. Olía a ozono, a aceite de máquinas y a algo dulce como flores exóticas. Y desde el fondo del abismo llegaba un sonido rítmico, constante. Clac, boom, clac, boom, como el latido de un corazón mecánico gigante enterrado en el subsuelo. Valentina miró a sus hijos, que la observaban aterrorizados desde el sofá, y luego miró de nuevo hacia la oscuridad de la escalera oculta en el tallo. Sabía que la prudencia le dictaba sellar esa puerta y esperar al amanecer. Pero su instinto, ese sexto sentido que la había mantenido viva hasta ahora, le gritaba que la respuesta a su supervivencia, la clave para salvar a sus hijos de la miseria y de la persecución de Rodrigo, no estaba en la superficie, sino ahí abajo. La viuda, temblando no de frío sino de anticipación y miedo puro, dio un paso hacia el umbral del secreto. Queridos oyentes, la situación de Valentina es desesperada y el misterio acaba de comenzar. ¿Qué harían ustedes en su lugar? ¿Bajarían por esa escalera oscura hacia lo desconocido, poniendo en riesgo lo único que les queda, o se quedarían arriba esperando a que el frío o los enemigos los alcancen? Déjenme un comentario ahora mismo. Escriban bajar si creen que debe investigar el secreto, o esperar si creen que es demasiado peligroso. No olviden suscribirse y activar la campanita, porque lo que Valentina está a punto de encontrar en el sótano de la Casa Hongo desafiará toda lógica. Y cuéntenme, ¿desde qué ciudad o país nos están escuchando esta noche lluviosa? Valentina tomó la linterna con más fuerza, sus nudillos blancos por la tensión. «Quédate con tus hermanos, Santiago. No te muevas de aquí», ordenó con voz firme, aunque por dentro se estaba desmoronando. Dio el primer paso dentro del tallo. El metal de la escalera gimió bajo su peso. Justo cuando su cabeza estaba por desaparecer bajo el nivel del suelo, una luz ámbar, tenue pero inconfundible, se encendió automáticamente en las profundidades del pozo, revelando que las paredes del túnel estaban cubiertas de extraños diagramas botánicos
y advertencias escritas en un idioma que ella no conocía. Pero lo más aterrador no fue la luz, ni los escritos, fue el sonido. El clac-boom se detuvo en seco. Y desde la oscuridad de abajo, una voz metálica y grabada, distorsionada por el tiempo, resonó por el hueco del ascensor. Bienvenida, sujeto de prueba. El ciclo de germinación ha comenzado. Cierre de seguridad activado. Antes de que Valentina pudiera reaccionar, la puerta del tallo detrás de ella comenzó a cerrarse rápidamente, separándola de sus hijos. ¡Mamá! El grito de Santiago fue lo último que escuchó antes de que el panel se sellara con un golpe seco, dejándola atrapada en la oscuridad del tallo, descendiendo hacia lo desconocido, mientras arriba sus hijos quedaban solos en la inmensa y oscura casa hongo. El sonido del metal chocando contra la piedra reverberó en el cráneo de Valentina como un disparo, sellando su destino y separándola de lo único que daba sentido a su existencia. Sus manos golpearon la superficie fría y lisa de la puerta interior del tallo, pero la estructura no cedió ni un milímetro. Era una barrera absoluta, indiferente a sus súplicas y al terror que le helaba la sangre. Al otro lado, el silencio de sus hijos era más aterrador que cualquier grito. Santiago, Camila, el pequeño Nicolás, todos habían quedado arriba, solos en la penumbra de aquella sala circular, mientras ella era arrastrada hacia las entrañas de la tierra. La plataforma sobre la que estaba parada no era un simple suelo. Vibró con una sacudida brusca y comenzó a descender, girando lentamente sobre un eje invisible, sumergiéndola en una espiral de vértigo y desesperación. No había vuelta atrás. Valentina se obligó a respirar, tragando bocanadas de aire cargado de un aroma metálico y dulzón, similar al de las flores marchitas mezcladas con electricidad estática. La linterna de dinamo en su mano parpadeó, proyectando sombras danzantes sobre las paredes curvas del túnel cilíndrico. A medida que bajaba, las inscripciones que había vislumbrado al principio se volvieron más complejas. Diagramas de raíces entrelazadas con engranajes, fórmulas químicas grabadas en el material sintético del conducto y advertencias escritas con una caligrafía frenética. El descenso parecía interminable, como si la casa hongo no fuera solo una construcción en la superficie, sino la punta de un iceberg arquitectónico hundido en la corteza terrestre. Finalmente, con un suspiro hidráulico que sonó como el resoplido de una bestia cansada, la plataforma se detuvo. Las luces ámbar incrustadas en las paredes como luciérnagas prehistóricas aumentaron su intensidad, revelando un espacio que desafiaba toda descripción lógica. Valentina dio un paso vacilante fuera del elevador, sus botas resonando en un suelo de rejilla metálica, bajo el cual corrían tuberías de cobre por las que circulaba un líquido fluorescente. Estaba en el laboratorio, o tal vez sería más preciso llamarlo el santuario de un genio demente. El recinto era vasto, una caverna abovedada cuyas paredes estaban forradas de estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de frascos de cristal donde flotaban especímenes botánicos que la ciencia moderna jamás había catalogado. Había helechos que pulsaban con luz propia, hongos con formas de órganos humanos y raíces que se movían perezosamente dentro de soluciones viscosas. En el centro de la sala, dominando el espacio como un ídolo pagano, se alzaba una máquina compleja de latón y cristal conectada directamente a las raíces masivas del hongo gigante que penetraban desde el techo de la caverna. Valentina se acercó, hipnotizada a pesar del miedo. Aquello no era solo un laboratorio, era la sala de máquinas de la casa. Comprendió entonces por qué el piso de arriba estaba caliente. La maquinaria extraía calor geotérmico del subsuelo y lo canalizaba a través de las raíces sintéticas hacia la estructura superior. Su tío abuelo, el hombre al que todos llamaban loco, había construido un ecosistema autosuficiente, un búnker disfrazado de naturaleza capaz de sobrevivir al fin del mundo. Pero su admiración duró apenas un segundo. La realidad de su situación la golpeó de nuevo. Tenía que volver arriba. Tenía que abrir esa puerta maldita. Corrió hacia lo que parecía ser un escritorio de trabajo, sepultado bajo montañas de papeles amarillentos y planos enrollados.
Buscó frenéticamente algún manual, alguna instrucción de anulación para el ascensor. Sus dedos temblorosos apartaron mapas geológicos de la sierra y esquemas de ventilación, hasta que sus manos se toparon con un libro encuadernado en piel gruesa y desgastada. El diario de Aurelio, su tío. Lo abrió al azar, buscando respuestas, y sus ojos se clavaron en una entrada fechada hace 40 años. La sociedad me llama paranoico, pero yo veo las nubes de tormenta que se avecinan. No hablo del clima, sino de la codicia humana. He encontrado la beta madre bajo esta tierra, una fuente de energía y riqueza que corrompería al santo más puro. La casa hongo no es solo mi hogar, es la guardiana. El tallo es la llave. Quien controle el tallo, controla el destino de este valle. He configurado el sistema de defensa para reconocer la sangre. Si alguien de mi linaje entra, el protocolo de germinación se activará para proteger el legado. Pero cuidado, el sistema es celoso. Una vez iniciado, no se detiene hasta verificar la dignidad del heredero. Valentina cerró el libro de golpe. ¿Dignidad? ¿Protocolo de germinación? No tenía tiempo para acertijos filosóficos. Sus hijos estaban solos en medio de la nada, y si el sistema de defensa era tan celoso como decía el diario, ellos podrían estar en peligro allá arriba. La mención de la beta madre y la riqueza le provocó un escalofrío. Rodrigo, su cuñado, no la había perseguido solo por crueldad. Él sabía algo. Quizás no conocía los detalles, pero olía el dinero como un tiburón huele la sangre. Si él llegaba a la casa antes de que ella lograra subir, un ruido mecánico la sobresaltó. Provenía de la máquina central. Valentina se giró y vio que una de las válvulas de cobre había comenzado a girar sola, liberando un chorro de vapor blanco. Se acercó con cautela. Detrás del cristal grueso de la máquina, algo brillaba con una intensidad que lastimaba la vista. Era una caja, suspendida en una red de raíces finas como cabellos dorados. No, no era una caja cualquiera. Parecía un contenedor de seguridad, hermético y blindado. Valentina rodeó el artefacto. Había una palanca roja con una inscripción grabada en una placa de bronce. Anulación de emergencia, liberación de esporas. Su corazón dio un vuelco. Si tiraba de esa palanca, ¿abriría el ascensor? ¿O mataría a todos con algún veneno botánico? La indecisión la paralizó. Miró hacia el techo de la caverna, imaginando a Santiago sosteniendo a Nicolás, a Camila llorando en la oscuridad. Tenía que arriesgarse. No podía quedarse allí abajo leyendo diarios mientras sus hijos estaban desprotegidos. Agarró la palanca fría con ambas manos. Estaba dura, atascada por décadas de inactividad. Valentina gruñó, poniendo todo su peso y su frustración en el movimiento. Sus músculos ardieron y las lágrimas de impotencia nublaron su visión. Pensó en la sonrisa burlona de Rodrigo, en la lluvia fría, en el hambre. Usó esa rabia como combustible. Con un grito gutural que resonó en las paredes de la caverna, tiró con todas sus fuerzas. El metal gimió y cedió. Un estruendo sordo sacudió el suelo. La maquinaria central cambió de ritmo. El zumbido suave se convirtió en un rugido potente. Las luces ámbar parpadearon y cambiaron a un rojo profundo, de alerta. Valentina retrocedió, aterrada. ¿Qué había hecho? De repente, una serie de pantallas analógicas se encendieron en la pared frente a ella, mostrando imágenes granuladas y en blanco y negro. Eran cámaras de seguridad, cámaras de periscopio óptico que daban al exterior y al interior de la planta superior. Valentina se llevó las manos a la boca para ahogar un grito. En una de las pantallas, vio la sala circular donde había dejado a sus hijos. Santiago estaba de pie, con un palo de madera vieja en la mano, en posición de defensa frente al sofá donde estaban sus hermanos. Pero no miraba hacia el tallo, miraba hacia una de las ventanas, ojo de buey. En otra pantalla, la que mostraba el exterior, Valentina vio lo que su hijo estaba mirando. A través de la lluvia torrencial y la oscuridad, se distinguían dos haces de luz potentes cortando la noche. Faros. Un vehículo todoterreno se acercaba penosamente por el camino de barro, aplastando la vegetación. Se detuvo justo al borde del claro, frente a la casa hongo.
Eran ellos. Tenían que ser ellos. Rodrigo no había esperado a la mañana. La había seguido. «No, sube, maldita sea, sube», le gritó Valentina al ascensor, golpeando los botones del panel de control, pero el sistema estaba reiniciándose tras haber accionado la palanca de emergencia. Las luces rojas giraban y una cuenta regresiva mecánica, mostrada en unos rodillos numéricos, marcaba 300 segundos. 5 minutos. 5 eternos minutos para que el sistema se estabilizara y permitiera el ascenso. En la pantalla superior vio cómo la puerta del vehículo se abría. Una figura alta, cubierta con un impermeable negro, bajó. Llevaba algo en la mano que no era una linterna. Era una barra de hierro. Detrás de él, 2 hombres más descendieron. Valentina golpeó el cristal de la pantalla, como si pudiera traspasarlo y ponerse delante de sus hijos. Santiago, su valiente y pequeño Santiago, temblaba, pero no retrocedía. Camila tenía las manos tapándose los oídos, gritando en silencio. Entonces, el sonido llegó. No a través de las pantallas, sino filtrándose por el hueco del ascensor, amplificado por la acústica del tallo. Fue un sonido agudo, violento y definitivo. ¡Crack! El sonido de un cristal rompiéndose en 1000 pedazos. Valentina vio en el monitor cómo la ventana más cercana a la puerta principal estallaba hacia adentro, enviando una lluvia de fragmentos sobre el suelo de madera. El viento y la lluvia irrumpieron en la sala superior con la furia de un huracán contenido. Los niños gritaron y esta vez Valentina pudo escucharlos débiles y lejanos, como ecos de una pesadilla. «¡Mamá!». El grito de Camila desgarró el alma de Valentina. La figura del impermeable negro se asomó por la ventana rota. Valentina reconoció esos ojos fríos incluso en la baja resolución de la pantalla antigua. Rodrigo estaba dentro, y ella estaba atrapada a 30 metros bajo tierra, con un tesoro inútil a su alrededor y un sistema de seguridad que tardaría 4 minutos y medio más en dejarla salir. Miró desesperadamente a su alrededor, buscando cualquier otra cosa, un arma, una salida, una forma de comunicarse. Sus ojos se posaron de nuevo en la caja de seguridad dentro de la máquina central. La palanca había activado la energía, y ahora el cierre de la caja se había soltado. La tapa se levantó ligeramente, emitiendo un vapor dorado. Valentina corrió hacia ella. Si ese era el gran secreto de su tío, si esa era la fuente de poder de la casa, tal vez, solo tal vez, podría usarlo como arma. Levantó la tapa pesada de la caja, sin importarle quemarse las manos con el vapor. Lo que vio dentro la dejó paralizada por una fracción de segundo. No era oro, no eran joyas. Era un panel de control maestro, incrustado con gemas que funcionaban como botones, y en el centro, una llave maestra hecha de un cristal que parecía contener una tormenta en su interior. Junto a la llave, una nota rápida escrita a mano. Para purgar la plaga, gira la llave a la izquierda. Para proteger la vida, gírala a la derecha. Elige bien, heredera. Arriba en la pantalla, vio cómo Rodrigo apartaba los vidrios rotos y metía una pierna para entrar en la casa. Santiago levantó su pequeño palo de madera, listo para enfrentar al monstruo. Valentina agarró la llave de cristal. Estaba tibia y vibraba con una potencia aterradora. Queridos oyentes, la tensión es insoportable. Valentina tiene en sus manos el control total de la casa hongo, pero no sabe qué hace cada opción. Rodrigo está a segundos de tocar a sus hijos. Si gira la llave a la izquierda para purgar la plaga, podría liberar trampas mortales que dañarían también a los niños. Si gira a la derecha para proteger la vida, podría sellar la casa, dejándolos encerrados con el enemigo dentro. ¿Qué debe hacer? ¿Atacar o proteger? La decisión que tome en los próximos segundos definirá quién vive y quién muere esta noche. Con la mano temblorosa sobre la llave y los ojos fijos en la pantalla donde su hijo estaba a punto de ser atacado, Valentina tomó su decisión. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el cristal, y con un grito de furia materna que pareció sacudir los cimientos mismos de la tierra, giró la llave con violencia. Pero en su pánico, en su ceguera por el miedo, no miró hacia qué lado la había girado
hasta que fue demasiado tarde. Un zumbido ensordecedor llenó el laboratorio y las raíces gigantes que colgaban del techo comenzaron a moverse, contrayéndose como músculos preparándose para un golpe letal. El rugido que siguió al giro de la llave no fue mecánico, sino orgánico, como si una bestia inmensa despertara de un sueño de décadas con un hambre voraz. El suelo bajo los pies de Valentina vibró con tal violencia que tuvo que aferrarse al borde de la consola de control para no caer, mientras el zumbido de la energía geotérmica se disparaba a niveles ensordecedores. En las pantallas de vigilancia, la imagen en blanco y negro parpadeó, distorsionándose por la estática, pero lo que reveló segundos después hizo que la sangre de la viuda se convirtiera en hielo. Ella había girado la llave hacia la derecha, hacia la opción de proteger la vida. En su mente eso significaba escudos, barreras, seguridad, pero la lógica del tío Aurelio, aquel genio paranoico que había diseñado la casa hongo, no operaba bajo los parámetros de la normalidad. Para la casa, proteger la vida significaba aislar el núcleo biológico de cualquier amenaza externa, convirtiendo la estructura en un búnker impenetrable. En el monitor superior, Valentina observó con horror cómo unas placas de acero, ocultas durante años dentro de los marcos de las ventanas circulares, descendían con la velocidad de una guillotina. ¡Clang! El sonido metálico resonó a través de los altavoces del laboratorio. La ventana que Rodrigo acababa de romper fue sellada instantáneamente, cortando la entrada de la lluvia y el viento, pero también bloqueando la única salida. El intruso ya estaba dentro. Al activar el protocolo de protección, Valentina no había expulsado a la amenaza. La había encerrado junto con sus hijos en una jaula de alta tecnología. Rodrigo, empapado y con el cabello pegado a la frente, se giró sobresaltado al escuchar el cierre hermético de las ventanas. Por un segundo, el miedo cruzó su rostro anguloso, iluminado por los relámpagos que ahora solo eran destellos mudos tras el blindaje. Pero el miedo en un hombre codicioso rápidamente se transforma en ira. Se dio cuenta de que estaba atrapado, pero también comprendió que no estaba solo. Sus ojos, oscuros como pozos de alquitrán, se posaron en los niños. Santiago mantenía su posición frente al sofá, sosteniendo aquel ridículo trozo de leña, como si fuera la espada de un caballero, mientras Camila sollozaba abrazada al pequeño Nicolás. «¡Vaya, vaya!». La voz de Rodrigo llegó filtrada por el sistema de audio, distorsionada y metálica. «Parece que la ratita y sus crías encontraron una madriguera de lujo. ¿Dónde está tu madre, chico? ¿Os abandonó de nuevo?». Valentina golpeó la pantalla con el puño, gritando insultos que nadie arriba podía escuchar. «No los toques, te mataré si los tocas», bramó ella, sintiendo una furia primitiva nacer en su vientre, un calor que rivalizaba con la caldera del hongo. Miró el panel del ascensor. Los rodillos numéricos seguían girando con una lentitud agonizante. 180 segundos, 3 minutos, 3 minutos eternos para que el sistema hidráulico se purgara y le permitiera subir. Era demasiado tiempo. Rodrigo comenzó a caminar hacia los niños, balanceando la barra de hierro con una despreocupación que resultaba obscena. «Esta casa», murmuró Rodrigo, mirando las paredes curvas y el tallo gigante. «Siempre supe que el viejo Aurelio escondía algo. No solo tierras, ¿verdad? Hay tecnología aquí. Hay dinero». Mientras el antagonista avanzaba, Valentina notó algo en la pantalla que Rodrigo aún no había visto. El protocolo, proteger la vida, no solo cerraba ventanas. Del suelo de la sala superior, entre las tablas de madera, comenzaron a brotar filamentos gruesos y fibrosos. Eran raíces móviles, parte del sistema defensivo interno. No eran rápidas como látigos, sino lentas y constantes, como serpientes constrictoras despertando. Una de ellas se enroscó silenciosamente alrededor del tobillo de Rodrigo. El hombre se detuvo en seco, mirando hacia abajo confundido. Al intentar dar un paso, la raíz se tensó, haciéndole perder el equilibrio. «¿Pero qué demonios?», exclamó golpeando la planta con la barra de hierro. La raíz, dura como el caucho, no se rompió. En cambio, pareció reaccionar a la agresión, apretando más fuerte. Valentina sintió una oleada de esperanza salvaje. La casa estaba luchando por ella.
Eso es, sujétalo, susurró, animando a la arquitectura viviente. Pero Rodrigo era fuerte y estaba desesperado. Sacó una navaja del cinturón y cortó el sillo vegetal con un movimiento brutal. La raíz se retrajo, soltando una savia lechosa. El hombre, ahora jadeando y con la mirada inyectada en locura, comprendió que el lugar era peligroso. Ya no caminaba con arrogancia. Ahora se movía con la urgencia de un depredador acorralado. «¡Sal de donde estés, Valentina!», gritó Rodrigo a la sala vacía, girando sobre sí mismo. «Sé que estás aquí. Sal o te juro que le prenderé fuego a este maldito hongo con tus bastardos dentro». El tiempo se agotaba. Valentina sabía que las raíces solo lo retrasarían unos instantes. Necesitaba un arma, algo más que su propia fuerza física para enfrentarse a él cuando el ascensor subiera. Sus ojos recorrieron frenéticamente el laboratorio una vez más. El diario del tío, la llave de cristal, nada servía como arma contundente. Entonces su mirada se detuvo en un archivador metálico que se había abierto parcialmente con la sacudida inicial del sistema. Dentro, una carpeta de cuero rojo sobresalía, marcada con un sello de lacre. Confidencial. Proyecto GEA. Movida por una intuición, corrió hacia ella y la abrió. Lo que vio la dejó sin aliento, obligándola a detenerse un segundo a pesar de la urgencia. No eran simples planos, eran mapas geológicos certificados. Debajo de la propiedad, justo donde el hongo hundía sus raíces más profundas, había una concentración masiva de un mineral extremadamente raro, un superconductor esencial para la tecnología moderna. Los documentos incluían una valoración estimada realizada décadas atrás. La cifra tenía tantos ceros que Valentina tuvo que parpadear para asegurarse de que no estaba alucinando. Aquella tierra yerma y olvidada valía más que toda la hacienda que Rodrigo le había robado. Valía más que el pueblo entero. La comprensión la golpeó como un rayo. Rodrigo lo sabía. Por eso había falsificado las deudas de Alejandro. Por eso la había expulsado con tanta prisa. No era solo odio, era una ambición desmedida. Él había encontrado algún indicio, quizás viejas cartas de Alejandro mencionando las teorías del tío Aurelio, y había decidido quedarse con todo. Esa revelación transformó el miedo de Valentina en una determinación fría y afilada como el acero. Ya no era solo una viuda protegiendo a sus hijos, era la dueña legítima de un imperio, y un ladrón estaba amenazando su reino. 60 segundos, anunció una voz sintética desde la consola, sacándola de su epifanía. En la pantalla, la situación había empeorado drásticamente. Rodrigo, harto de los juegos de la casa, había arremetido contra el sofá. Santiago, valiente hasta la imprudencia, había golpeado la pierna del hombre con su leño. Pero Rodrigo, con un revés fácil de su mano libre, había lanzado al niño contra la pared curva. «¡Santiago!», gritó Valentina, viendo cómo su hijo mayor caía aturdido al suelo. Camila gritó cubriendo al bebé con su propio cuerpo. Rodrigo se agachó sobre Santiago, agarrándolo por la camisa y levantándolo como si fuera un muñeco de trapo. «Vas a decirme dónde están los controles de esta casa, mocoso. Vas a decirme cómo apagar estas maldiciones de plantas o te juro que...». No terminó la frase. Las luces de la sala superior cambiaron repentinamente de un ámbar cálido a un rojo de emergencia pulsante. El sistema de ventilación de la casa exhaló un suspiro largo y sibilante. Valentina, abajo, había encontrado otra palanca en la consola, una más pequeña etiquetada como «purga de aire localizada». No sabía exactamente qué haría, pero esperaba que distrajera al monstruo. Arriba, chorros de vapor a presión salieron disparados desde las juntas del suelo alrededor de Rodrigo. El hombre soltó a Santiago por la sorpresa, tosiendo y cubriéndose los ojos. El niño, aprovechando la oportunidad, gateó rápidamente hacia sus hermanos. 10 segundos, dijo la voz. Valentina agarró la carpeta roja con una mano y con la otra tomó una pesada llave inglesa de bronce que estaba sobre la mesa de trabajo. Pesaba al menos 2 kilos. Era un arma tosca, pero en manos de una madre desesperada sería letal. Corrió hacia la plataforma del ascensor dentro del tallo. 5, 4, 3. La puerta del tallo se abrió con un silbido.
Valentina entró en la plataforma. Su corazón latía al ritmo de la cuenta regresiva. 2, 1. Ascenso iniciado. La plataforma se sacudió y comenzó a subir, mucho más rápido que en la bajada. La fuerza de gravedad empujó a Valentina contra el suelo, pero ella se mantuvo erguida, con las rodillas flexionadas, lista para el impacto. Mientras ascendía por el tubo oscuro, pasando los niveles de tierra y roca, visualizó lo que haría. No iba a suplicar, no iba a negociar, iba a terminar con esto. Arriba en la sala, Rodrigo se había recuperado del susto del vapor. Estaba furioso, con el rostro rojo y las venas del cuello marcadas. Se dirigía nuevamente hacia los niños, decidido a acabar con el problema de raíz. Se acabó el juego, rugió, levantando la barra de hierro sobre su cabeza, dispuesto a golpear el sofá donde los 3 pequeños se acurrucaban aterrorizados. Fue en ese instante preciso cuando el tallo gigante, el corazón de la casa, emitió un sonido de campana, claro y resonante. La sección curva que ocultaba el ascensor se abrió de golpe, revelando una nube de humo blanco procedente del subsuelo. Y de entre la niebla surgió ella. No parecía la mujer derrotada y empapada que había entrado hacía una hora. Con la llave inglesa en alto, los ojos brillando con la luz roja de la emergencia y el documento que probaba su poder apretado contra su pecho, Valentina parecía una valquiria vengadora. «Aléjate de mis hijos». El grito de Valentina no fue humano. Fue el rugido de la naturaleza misma defendiendo su creación. Rodrigo se giró, sorprendido por la aparición repentina. Por un segundo, bajó la guardia, paralizado por la transformación de la mujer a la que creía débil. Y ese segundo fue todo lo que Valentina necesitaba. Saltó de la plataforma antes de que se detuviera por completo, lanzándose sobre su cuñado con la furia de todas las tormentas que habían azotado su vida. ¿Pueden sentir la adrenalina, queridos oyentes? ¿Pueden imaginar el sonido del metal contra el hueso, el choque de 2 fuerzas opuestas en el centro de esa sala imposible? Valentina se ha lanzado al ataque, pero Rodrigo es más grande, más fuerte y está armado. La carpeta roja ha caído al suelo en el salto, deslizándose lejos hacia la oscuridad bajo los muebles. El secreto de la riqueza está ahí, tirado en el suelo, pero de nada servirá si Valentina no sobrevive a los próximos minutos. El destino de esta familia pende de un hilo, y la casa hongo con sus raíces vivas y sus mecanismos ocultos será el único testigo de esta batalla final. ¿Podrá la viuda vencer al hombre que le quitó todo? ¿O será este el final de su triste historia? Ambos rodaron por el suelo. Rodrigo soltó la barra, pero sus manos grandes y fuertes encontraron rápidamente el cuello de Valentina. Él estaba encima de ella, apretando, cortando el aire. «Deberías haberte muerto con tu marido», gruñó él, escupiendo saliva en su cara. Valentina pataleaba, arañaba, pero su visión empezaba a nublarse. Puntos negros bailaban ante sus ojos. Los gritos de sus hijos le parecían lejanos. Su mano buscaba a tientas la llave inglesa que se le había caído en el impacto, pero solo encontraba polvo. Estaba perdiendo. La fuerza bruta de Rodrigo era excesiva. Pero entonces algo sucedió. Un pequeño proyectil, una piedra o quizás un trozo de madera, golpeó a Rodrigo en la cabeza. «Deja a mi mamá», era la voz de Camila. La niña pequeña, temblando de pies a cabeza, le había lanzado un pisapapeles que había cogido de una mesa lateral. El golpe no fue fuerte, pero fue suficiente para distraer a Rodrigo. Giró la cabeza para mirar a la niña con odio. Y en ese instante de distracción, la mano de Valentina, que rastreaba el suelo desesperadamente, no encontró la llave inglesa, sino algo mejor. Sus dedos rozaron un panel en el suelo, una placa de presión que había visto en los esquemas del tío Aurelio mientras subía en el ascensor. Un pedal de activación para el sistema de defensa de proximidad. Con el último aliento que le quedaba en los pulmones, Valentina estiró la pierna y pisó el panel con todas sus fuerzas. El suelo bajo Rodrigo se abrió. No era un pozo profundo, sino una trampa de contención,
Unas mandíbulas mecánicas acolchadas surgieron de la madera, atrapando la pierna del hombre y triturándole el tobillo con una presión calculada. ¡Ajá! El alarido de Rodrigo rompió la tensión del aire. El dolor fue tan agudo que soltó el cuello de Valentina instantáneamente, cayendo hacia atrás y agarrándose la pierna destrozada. Valentina tosió, aspirando el aire con desesperación, y rodó para alejarse de él. Se puso de rodillas, jadeando, y recuperó la llave inglesa. Se levantó tambaleándose, mirando hacia abajo al hombre que había intentado destruir su vida, ahora retorciéndose en el suelo como un gusano atrapado por un pájaro. Pero la pelea no había terminado. A pesar del dolor, Rodrigo sacó la navaja que aún tenía en el bolsillo. Sus ojos ya no eran humanos, eran los de una bestia herida y letal. «Vas a morir, maldita bruja», siseó intentando arrastrarse hacia ella, arrastrando la trampa mecánica consigo. Valentina levantó la llave inglesa. Ya no tenía miedo, solo tenía una claridad absoluta. «No», dijo ella con una voz que resonó con la autoridad de la dueña de la casa. «Tú vas a salir de mi propiedad, ahora». Y con un movimiento rápido, no golpeó a Rodrigo. Golpeó la tubería de vapor principal que corría expuesta por la pared junto a ellos, la misma que alimentaba el calor del tallo. El tubo de cobre se rompió, liberando un chorro de vapor hirviendo directamente hacia el rostro del atacante. El alarido de Rodrigo se ahogó gradualmente, convirtiéndose en un gemido lastimero que se disipó entre la nube blanca y densa que llenaba la estancia circular. El vapor, liberado con la furia de un dragón herido, había hecho su trabajo, cegando y quemando la voluntad del atacante, dejándolo reducido a un bulto tembloroso en el suelo de madera antigua. Valentina, con el pecho subiendo y bajando en espasmos de adrenalina pura, se mantuvo firme, sosteniendo la pesada herramienta de bronce como si fuera un cetro real. No bajó la guardia hasta que el silbido de la tubería rota disminuyó, indicando que la presión del sistema geotérmico se había estabilizado automáticamente. El silencio que siguió fue casi religioso, roto únicamente por los sollozos entrecortados de Camila y el llanto asustado, pero vigoroso, del pequeño Nicolás. Valentina se acercó con cautela al cuerpo de su cuñado, el hombre que le había quitado todo, el tirano que había reinado sobre su miedo durante meses, yacía ahora inconsciente, vencido por el dolor de un tobillo triturado y el shock térmico. Con una frialdad que la sorprendió a ella misma, Valentina buscó en los bolsillos del abrigo de Rodrigo hasta encontrar unas bridas de plástico industriales que él mismo había traído, seguramente con la intención de inmovilizarla a ella. La ironía del destino era dulce y amarga a la vez. Con movimientos rápidos y precisos, le ató las manos a la espalda y aseguró sus piernas sanas a una de las raíces inmóviles que brotaban del suelo, asegurándose de que, si despertaba, no sería más peligroso que un mueble roto. Solo entonces, cuando la amenaza física fue neutralizada por completo, la viuda se permitió volver a ser madre. Soltó la llave inglesa, que cayó al suelo con un ruido sordo, y corrió hacia el sofá donde sus 3 hijos la esperaban. Se fundieron en un abrazo colectivo, un nudo de extremidades, lágrimas y besos salados. Santiago, con un moretón oscureciendo su mejilla, se aferró a la cintura de su madre con una fuerza desesperada. «Pensé que no volverías a subir», susurró el niño, enterrando la cara en el suéter húmedo de Valentina. «Nunca, mi amor. Nunca los dejaría», respondió ella besando su cabello sucio y revuelto. «Esta casa nos protegió. El tío Aurelio nos protegió». Con los niños más tranquilos, aunque todavía vigilantes, Valentina sintió que una nueva urgencia la llamaba. Sus ojos se desviaron hacia la carpeta roja de cuero que había caído durante la pelea y que ahora descansaba, inocente y polvorienta, bajo una mesa auxiliar. El secreto. La razón de tanta codicia y tanta violencia. Se separó suavemente de sus hijos, prometiéndoles que todo estaba bien, y recogió el documento. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de anticipación. Se sentó en el suelo, bajo la luz tenue de las lámparas de emergencia que aún bañaban la sala en un tono rojizo,
y abrió la carpeta marcada como Proyecto GEA. Lo que leyó a continuación hizo que el mundo girara a su alrededor. No eran solo mapas, eran análisis espectrográficos detallados del subsuelo. Su tío Aurelio no solo había encontrado un depósito mineral, había descubierto una de las vetas más puras de rodio y litio en todo el continente, elementos esenciales para la tecnología del futuro. Pero había más. Junto a los informes técnicos había una carta manuscrita, fechada apenas unos días antes de la misteriosa desaparición del anciano años atrás. La caligrafía era picuda y nerviosa. A quien encuentre esto, si estás leyendo estas líneas, es porque has sobrevivido a la caza. No construí este lugar para esconder mi riqueza, sino para ponerla a prueba. Sabía que los buitres vendrían. Sabía que mi familia, esa manada de lobos vestidos de seda, intentaría vender esta tierra al mejor postor para destripar la montaña. Por eso, vinculé la escritura de propiedad al mecanismo del tallo. Legalmente, y gracias a un fideicomiso blindado que activará mi abogado en la capital en cuanto se abra la caja fuerte del sótano, estas tierras no pueden venderse. Solo pueden ser administradas por el portador de la llave de cristal. Si tienes la llave, tienes el poder. No eres pobre, heredera. Eres la guardiana de una fortuna calculada en 300 millones de dólares. Úsala bien. No dejes que el dinero te pudra el alma como les pasó a ellos. Valentina tuvo que leer la cifra 2 veces. 300 millones. 300 millones. Miró sus botas gastadas, llenas de barro. Miró la ropa remendada de sus hijos. Miró las goteras que habían manchado las paredes antes de que se cerraran los blindajes. Toda su vida había sido una lucha por centavos, una batalla constante contra la escasez, y ahora, sentada en el suelo de una casa con forma de hongo, poseía más poder económico que todo el pueblo que la había rechazado. Una risa extraña, burbujeante, escapó de su garganta. No era histeria, era liberación. Rodrigo emitió un gruñido ronco, empezando a recobrar la conciencia. Valentina se puso de pie, cerrando la carpeta con un golpe seco. Ya no le tenía miedo, ya no era su víctima. Caminó hacia el panel de control manual situado en la base del tallo gigante, el mismo que había usado para bajar al laboratorio. Ahora entendía la casa, entendía su lenguaje de palancas y engranajes. Giró la rueda de presión principal y pulsó el botón de normalización de sistemas. La casa respondió con un suspiro de alivio. Las placas de acero que cubrían las ventanas comenzaron a ascender lentamente, replegándose en los marcos ocultos con un chirrido de metal contra metal. Las raíces que habían atrapado a Rodrigo se aflojaron y se retiraron bajo las tablas del suelo, dejándolo atado solo por las bridas de plástico, y entonces la luz entró. No era la luz gris y triste de la tormenta. Mientras habían estado luchando por sus vidas, la noche había pasado. El sol de la mañana irrumpía a través de los ojos de buey, limpio, dorado y triunfante. Los rayos de luz atravesaron el polvo en suspensión, iluminando la sala circular con una claridad divina. La tormenta se había ido, llevándose consigo la oscuridad y el miedo. El bosque exterior brillaba verde y vivo, lavando sus pecados con el agua de la lluvia pasada. Valentina caminó hacia la ventana principal, con la carpeta apretada contra su pecho. Respiró hondo. El aire olía a tierra mojada y a pino. A libertad. Pero la paz del momento se vio interrumpida por un sonido lejano que crecía rápidamente. Sirenas, aullidos mecánicos que se acercaban por el camino forestal. Santiago se puso tenso a su lado. «Mamá, ¿vienen más malos?», preguntó, agarrando su mano. Valentina miró por la ventana. Vio las luces azules y rojas destellando entre los árboles. Eran 2 patrullas de policía y una ambulancia. Probablemente alguien había visto los extraños destellos de luz roja emanando de la casa durante la noche, o quizás el sistema de seguridad del tío Aurelio había enviado una señal silenciosa a las autoridades al activarse el protocolo de defensa. «No, mi amor», dijo Valentina con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, pero que transmitía una seguridad de granito. «No vienen los malos, viene la audiencia.
Se giró hacia Rodrigo, que ahora parpadeaba confundido, mirando a su alrededor con terror al darse cuenta de que estaba atado y derrotado. «Vas a ir a la cárcel, Rodrigo», le dijo Valentina con voz suave, casi dulce. «Y no solo por allanamiento o intento de homicidio. Tengo los documentos de la hacienda en esta carpeta también. Tengo las pruebas de tu fraude. Vas a pasar el resto de tu vida en una celda, recordando el día en que una viuda y sus hijos te vencieron en una casa de hongo». Golpes fuertes resonaron en la puerta principal, que ahora estaba desbloqueada. «¡Policía, abran la puerta!», gritó una voz autoritaria desde fuera. Valentina se alisó el cabello, se limpió una mancha de hollín de la cara y miró a sus hijos. «Arriba la cabeza, niños. Somos los dueños de todo esto. No agachen la mirada ante nadie». Caminó hacia la puerta, giró el mecanismo de apertura y dejó que la luz del día y la ley entraran en su nuevo reino. La imagen que los oficiales encontraron al entrar quedaría grabada en sus memorias para siempre. Una mujer delgada, con ropa humilde, pero con la postura de una reina, parada frente a un pilar gigante que parecía latir, con un hombre atado a sus pies y 3 niños mirándolos con ojos desafiantes. «¿Señora?», preguntó el oficial más joven, bajando su arma, confundido por la escena surrealista. «Recibimos una alerta de disturbios». «¿Qué ha pasado aquí?». Valentina extendió la carpeta roja hacia él, como quien entrega un veredicto. «Ha pasado que se ha hecho justicia, oficial, y necesito que se lleven a este intruso de mi propiedad privada inmediatamente. Ah, y por favor, llamen a un abogado. Tengo una herencia que reclamar». Mientras los paramédicos entraban para atender al gemebundo Rodrigo y los policías comenzaban a hacer preguntas, Valentina se giró hacia el tallo gigante una última vez. Le pareció sentir bajo la palma de su mano una última vibración, un latido lento y satisfecho. El secreto había sido revelado, el peligro había pasado, pero la historia de la viuda de la casa Hongo apenas estaba comenzando. Sin embargo, en medio del caos de las radios policiales y las explicaciones, Valentina notó que el pequeño Nicolás, en brazos de su hermana, señalaba insistentemente hacia la parte superior de la cúpula, hacia el techo abovedado, donde la luz no llegaba del todo. «Dada, Dada», balbuceaba el bebé riendo y señalando. Valentina siguió la dirección del dedo regordete de su hijo. Allí, en la oscuridad de las vigas superiores, algo se movió. No era una raíz, no era una máquina, era una sombra pequeña, rápida, que se escabulló entre las grietas de la madera petrificada. Un escalofrío recorrió la espalda de Valentina. El diario del tío Aurelio mencionaba un guardián biológico, pero ella había asumido que se refería a las plantas. Había algo más viviendo en la casa, algo que había estado observando todo el tiempo y que ahora, con el silencio de la mañana, se retiraba a dormir. Queridos oyentes, la victoria parece completa, pero en una casa diseñada por un genio loco, los secretos nunca se terminan de contar. Valentina ha ganado la batalla contra los hombres, pero ¿está realmente sola en esa estructura? ¿Qué vio el bebé en las vigas? La fortuna es suya, pero el misterio de la casa Hongo tiene muchas capas, y algunas, quizás, no deberían ser perturbadas jamás. Cuando el último vehículo policial desapareció tras la curva del camino embarrado, llevándose consigo a un Rodrigo derrotado y vociferante, un silencio casi litúrgico descendió sobre la casa Hongo. No era el silencio amenazante de la noche anterior, cargado de presagios y truenos, sino una quietud vibrante, similar a la de una catedral después de un himno poderoso. Valentina cerró la puerta ovalada, esta vez sin miedo, y giró el mecanismo de bloqueo con una familiaridad que la sorprendió. Ya no era una intrusa buscando refugio. La casa la había aceptado, y ella, a su vez, había aceptado su extraña naturaleza. Sin embargo, la calma se vio interrumpida por el recuerdo de la pequeña sombra que el bebé Nicolás había señalado en las vigas del techo abovedado. Valentina alzó la vista, protegiéndose los ojos del sol que entraba por las ventanas superiores. Allí, entre el entremado de madera petrificada y cables de cobre oxidados, algo se movía con una agilidad antinatural. No era un animal salvaje, ni una alimaña.
La criatura descendió lentamente por una de las columnas laterales, emitiendo chasquidos suaves y melódicos. Al llegar al nivel del suelo, los niños retrocedieron un paso, pero la curiosidad pudo más que el temor. Lo que tenían delante era una maravilla de la ingeniería olvidada. Un autómata del tamaño de un gato, construido con latón, madera tallada y hojas sintéticas que actuaban como plumas. Tenía la forma de un pequeño búho con extremidades de primate, y sus ojos eran lentes de cámara que se enfocaban y desenfocaban con un zumbido suave. La criatura mecánica se acercó a Nicolás, quien reía y extendía sus manos regordetas. En lugar de atacar, el autómata abrió un compartimento en su pecho y extrajo una flor pequeña, perfecta y de un azul brillante, que depositó suavemente en el regazo del bebé. «Es un jardinero», susurró Valentina, comprendiendo de golpe la magnitud de la obra de su tío Aurelio. No solo construyó un sistema de defensa, creó un ecosistema que se mantiene a sí mismo. El pequeño autómata, al que los niños bautizaron inmediatamente como Brotes, no solo cuidaba de las plantas del laboratorio subterráneo, sino que comenzó a reparar los daños de la batalla. Con herramientas integradas en sus dedos metálicos, empezó a recoger los cristales rotos de la ventana que Rodrigo había destrozado, sellando la abertura con una resina de secado rápido que segregaba desde su propia estructura. La casa hongo no era un edificio estático, era un organismo vivo que cicatrizaba sus propias heridas. Durante las 48 horas siguientes, la vida de Valentina y sus hijos se transformó en un sueño surrealista. Ya no había hambre. La despensa oculta en la base del tallo gigante que el autómata les mostró estaba repleta de conservas liofilizadas y suministros médicos que podían durar años. El agua salía pura y caliente de los grifos, calentada por el núcleo geotérmico. Los niños que 2 días antes caminaban hacia la muerte por hipotermia, ahora corrían por la sala circular, jugando al escondite entre los muebles antiguos y observando fascinados las pantallas del laboratorio subterráneo, donde las raíces danzaban en su letargo líquido. Pero el mundo exterior no había olvidado a la viuda. Al tercer día, el zumbido de un motor aéreo rompió la paz del bosque. Un helicóptero privado, negro y elegante, aterrizó en el claro frente a la casa, aplastando la hierba alta con la fuerza de sus rotores. De él descendió un hombre anciano, vestido con un traje impecable de lino blanco y apoyado en un bastón de ébano con empuñadura de plata. Era el licenciado Echeverría, el albacea del fideicomiso de Aurelio, cuya llegada había sido activada automáticamente en el momento en que Valentina abrió la caja de seguridad del sótano. La reunión tuvo lugar en la sala principal, con el tallo gigante pulsando suavemente a sus espaldas como un testigo silencioso. Echeverría desplegó documentos sobre la mesa, ajustándose las gafas con manos temblorosas por la emoción. «Señora Valentina», dijo con voz grave y respetuosa, «he esperado 30 años para este momento. Muchos vinieron a buscar la casa, incluyendo a su difunto esposo en su juventud, pero ninguno pasó la prueba. El sistema los rechazó a todos. Usted es la primera en activar el protocolo de la heredera». El abogado le explicó la verdadera naturaleza de la herencia. No se trataba solo de los $300 millones en minerales bajo sus pies. Aurelio había patentado decenas de inventos botánicos, desde medicinas regenerativas hasta biocombustibles, cuyas regalías se habían acumulado en cuentas suizas intocables durante décadas. Valentina no era simplemente rica, era una de las mujeres con mayor liquidez del país. Sin embargo, advirtió Echeverría, su rostro tornándose sombrío, la riqueza atrae a monstruos peores que su cuñado. Rodrigo ya ha contactado a sus abogados desde la prisión. Alega que usted lo atrajo a una trampa mortal, que la casa es un peligro público y que usted no está mentalmente capacitada para criar a esos niños en este entorno. Quiere la custodia de sus sobrinos, Valentina, y a través de ellos quiere el control del fideicomiso. El corazón de Valentina dio un vuelco. La pesadilla legal apenas comenzaba. Rodrigo, incluso derrotado y encarcelado, seguía lanzando veneno. Él no puede hacer eso. Él intentó matarnos, respondió ella, apretando los puños.
Es su palabra contra la de él, y él tiene amigos corruptos en la fiscalía, replicó el abogado con crudeza. Necesitamos algo irrefutable, algo que destruya su reputación y sus pretensiones para siempre. Valentina miró hacia el tallo gigante. Recordó las pantallas. Recordó la voz sintética y los ojos electrónicos del sistema. Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en sus labios. Licenciado, ¿este fideicomiso incluye los derechos de propiedad intelectual de todo lo que hay en la casa? Absolutamente todo. Entonces, somos dueños de las grabaciones, dijo Valentina, caminando hacia la consola de control que ahora dominaba con naturalidad. La casa lo ve todo. La casa lo escucha todo. El tío Aurelio era paranoico, ¿recuerda? Grabó cada segundo de la intrusión de Rodrigo, su entrada ilegal, sus amenazas de muerte a los niños, su confesión sobre el fraude de la hacienda. Todo está en el disco duro del núcleo. Echeverría sonrió, mostrando unos dientes amarillentos por el tabaco. Si eso es cierto, señora, su cuñado no solo perderá la demanda. Pasará el resto de sus días en una celda de máxima seguridad, y usted podrá contrademandar por daños y perjuicios hasta dejarlo sin camisa. Valentina extrajo el módulo de memoria del panel central y se lo entregó al abogado. El peso de ese pequeño objeto era el peso de su libertad definitiva. Pero antes de que el helicóptero partiera, llevando consigo la prueba de su victoria legal y la promesa de un futuro dorado, Echeverría se detuvo en la puerta y se giró. Hay una cosa más, Valentina. Una cláusula final en el testamento de Aurelio que debe cumplirse para desbloquear la totalidad de los fondos líquidos. Es una condición extraña, propia de su locura, pero vinculante. ¿Qué condición?, preguntó ella, acariciando la cabeza de Santiago, que se había acercado a su lado. El tío Aurelio no quería que la casa fuera un museo estático. Quería que viviera. La cláusula exige la simbiosis total. Usted debe plantar la semilla madre, el último experimento de su tío en el jardín exterior. Se dice que esa planta conectará la casa con el bosque entero, creando una barrera natural impenetrable y purificando la tierra de cualquier toxina. Pero advierte que una vez plantada la casa cambiará. Dejará de ser una máquina para convertirse en algo diferente. ¿Está dispuesta a dar ese paso? Valentina miró a través de la ventana. El bosque, que una vez le pareció un lugar de muerte y desolación, ahora brillaba bajo el sol de la tarde. Miró a sus hijos, seguros, alimentados y felices. Miró al pequeño autómata Brotes, que descansaba en la barandilla de la escalera. Comprendió que su destino no era volver a la ciudad, a la sociedad que la había escupido. Su lugar estaba allí. Ella era la reina del hongo, y su reino necesitaba florecer. «Deme la semilla», dijo Valentina sin dudarlo. «Vamos a echar raíces». El abogado asintió con respeto. Le entregó una pequeña caja de madera tallada y subió al helicóptero. Mientras la aeronave se elevaba, Valentina salió al jardín con la caja en las manos y sus hijos siguiéndola en fila. Abrió la tapa. Dentro, una semilla del tamaño de un puño, palpitante y de color violeta, esperaba el contacto con la tierra. Valentina se arrodilló en el barro, el mismo barro que casi la mata días atrás, y cavó un agujero con sus propias manos. «¿Qué va a pasar, mamá?», preguntó Camila con los ojos muy abiertos. «Va a pasar algo maravilloso, hija mía», respondió Valentina, depositando la semilla en la tierra. «Vamos a despertar al bosque». En el momento en que cubrió la semilla con tierra fértil, el suelo bajo sus pies tembló levemente. No fue un terremoto, sino un escalofrío de placer de la tierra. Desde el tallo gigante dentro de la casa, un haz de luz verde se disparó hacia el cielo, atravesando el techo de cristal de la cúpula, visible a kilómetros de distancia. Las flores silvestres alrededor de la casa se abrieron instantáneamente, y los árboles cercanos parecieron inclinarse en reverencia. La simbiosis había comenzado. La casa hongo ya no era un refugio, era un santuario vivo, y Valentina, la viuda desamparada, se había convertido en su corazón palpitante. Antes de revelar el destino final de Valentina y sus hijos, quiero que te tomes un momento. Respira profundo. Hemos caminado con ella bajo la lluvia,
Hemos sentido el miedo en la oscuridad del tallo y la furia de la batalla. Ahora, mientras la historia llega a su clímax, te pregunto, ¿crees que el dinero puede curar todas las heridas o hay algo más valioso que Valentina ha ganado en este viaje? Déjame tu teoría en los comentarios antes de escuchar el final. Y si esta historia te ha conmovido, por favor, regálanos un me gusta para que más personas descubran el secreto de la casa Hongo. El haz de luz verde que brotó del corazón de la casa no fue un evento fugaz, sino el comienzo de una metamorfosis milagrosa. En los días y semanas que siguieron a la plantación de la semilla madre, la estructura dejó de ser un simple edificio de piedra y madera muerta para convertirse en un organismo vibrante. Las paredes exteriores, antes grises y cubiertas de musgo seco, se tiñeron de colores vivos, púrpuras y ocres, mimetizándose con la belleza salvaje del bosque. Las raíces defensivas, aquellas que habían atrapado al villano, se transformaron en un sistema de jardines colgantes que producían frutas exóticas y flores medicinales, cuyo aroma mantenía el aire siempre puro y libre de enfermedades. La casa Hongo había despertado y reconocía a Valentina no solo como su inquilina, sino como su reina. Han pasado 6 meses desde aquella noche tormentosa. Si pudieran ver ahora el claro del bosque, no lo reconocerían. El camino de barro y miseria ha sido reemplazado por un sendero de piedra blanca, bordeado de lámparas solares que parecen luciérnagas gigantes. Ya no hay silencio aterrador, sino risas cristalinas que llenan el aire de la mañana. En la terraza superior, bajo la cúpula que ahora es de un material traslúcido e iridiscente, Valentina desayuna con sus hijos. Ya no viste trapos sucios, ni tiene la mirada perdida de una presa acorralada. Lleva un vestido sencillo de lino color crema, y su cabello, antes opaco, brilla con salud. Pero el cambio más radical está en su postura. Se sienta con la elegancia relajada de quien sabe que nada ni nadie puede volver a lastimarla. Santiago corretea por el jardín con un perro labrador que adoptaron hace poco, lanzando una pelota, que el autómata Brotes intercepta en el aire con piruetas acrobáticas, provocando las carcajadas de Camila y Nicolás. El bebé, que antes lloraba de hambre, ahora da sus primeros pasos firmes sobre la hierba suave, vigilado siempre por los sensores invisibles de la casa que garantizan su seguridad absoluta. Pero la paz de Valentina no estaría completa sin la justicia. Y la justicia, cuando llega de la mano del destino, es poética y brutal. A cientos de kilómetros de allí, en una celda fría y gris de la penitenciaría estatal, un hombre mira la pequeña pantalla de un televisor compartido. Es Rodrigo. Ha envejecido 10 años en 6 meses. Su cabello se ha caído a mechones y su pierna, la que la casa trituró, le duele con cada cambio de clima, un recordatorio constante de su derrota. En la pantalla, un reportaje especial muestra a la mujer del año. Es Valentina. Está inaugurando una fundación para madres solteras y niños sin hogar, financiada con las patentes farmacéuticas del tío Aurelio. Rodrigo ve cómo los periodistas la aplauden. Ve la hacienda que él tanto codiciaba siendo subastada para caridad, pues los abogados de Valentina, liderados por el implacable Echeverría, le quitaron hasta el último centavo en demandas civiles. Él lo tuvo todo al alcance de la mano: la familia, la confianza, la tierra. Pero su avaricia lo convirtió en un paria. Cuando la cámara hace un primer plano al rostro de Valentina, Rodrigo apaga el televisor, incapaz de soportar el brillo de la victoria en los ojos de la mujer que él creyó poder aplastar. Se recuesta en su catre duro, sabiendo que pasará el resto de sus días pudriéndose en la sombra, mientras ella florece en la luz. De vuelta en el santuario, la tarde cae pintando el cielo de naranjas y violetas. Valentina se acerca al tallo gigante, que ahora late con una luz dorada y cálida, como un corazón que bombea amor a cada rincón de la morada. Pone su mano sobre la superficie suave. Ya no necesita llaves ni códigos. La casa responde a su tacto, ajustando la temperatura, cerrando suavemente las ventanas para la noche. «Gracias, tío Aurelio», susurra ella. «Y gracias a ti, Alejandro, por guiarme hasta aquí». Siente una presencia a su lado.
es Santiago. El niño, que tuvo que madurar demasiado rápido, ha recuperado su infancia, pero no ha perdido su nobleza. Mamá, dice mirando el pilar brillante, ¿siempre estaremos seguros aquí? Valentina se arrodilla y lo mira a los ojos, esos ojos que son idénticos a los de su padre. Esta casa es fuerte, mi amor, pero nosotros somos más fuertes, no porque tengamos dinero, ni por las paredes mágicas. Somos fuertes porque nos tenemos los unos a los otros. Y mientras estemos juntos, no habrá tormenta que pueda derribarnos. El autómata Brotes se posa en el hombro de Valentina y emite un chirrido alegre. Nicolás y Camila se unen al abrazo. Afuera, el bosque susurra su aprobación y las luciérnagas comienzan a danzar alrededor de la estructura. La viuda que llegó perdida, llorando bajo la lluvia, se ha ido para siempre. En su lugar, queda la guardiana de la casa Hongo, una mujer que transformó el dolor en poder y el miedo en un hogar inquebrantable. Y así, mientras la luna se alza sobre la cúpula viviente, la familia se retira a descansar, protegida por la magia de la ciencia y la fuerza del amor maternal. El secreto del tallo gigante fue revelado, sí, pero el verdadero tesoro no eran los minerales ni el oro. El verdadero tesoro fue descubrir que, incluso en la tierra más oscura y olvidada, si se planta la semilla correcta, la vida siempre, siempre encuentra la manera de renacer.